Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos un poquito sobre el tiempo, que hablemos del tiempo y que reflexionemos sobre todo el tiempo que hemos ganado como sociedad y qué es lo que estamos haciendo con ese tiempo, ¿no? Es como decir, el tiempo que hemos ganado con todo lo que hemos construido en nuestras sociedades es tanto un logro como una responsabilidad. Y en la medida en la que yo entiendo que el tiempo ganado es una responsabilidad, yo entiendo también que tengo una responsabilidad conmigo y con mi sociedad. Y no solamente una responsabilidad, sino también como si fuese una deuda, ¿no? Como si nosotros tenemos una deuda con nuestro pasado que nos toca como cumplir o que nos toca como pagar. Y en la medida en la que yo entiendo que tengo esta deuda que pagar, entiendo que hay un trabajo que hacer, yo entiendo que tengo algo que resolver con el tiempo ganado. Porque muchas veces caemos en estas sensaciones de que la etapa en la que estamos viviendo nuestras sociedades hoy es una etapa que nos tenemos que resignificar hacia el ocio o hacia el estar viviendo la vida con cierta soltura o con cierta liviandad. Y todas esas ideas que yo las debato mucho ya que considero que son ideas que se vuelven como muy simplistas y que reducen al ser humano en las potencialidades que tiene. Es como que fuesen una extensión de la adolescencia. Como no sé cómo resolver el dolor humano, como no sé cómo resolver las cuestiones de la vida, como no sé cómo vivir mi vida en armonía, me salgo de la vida y empiezo a construir filosofías como de viajar por todo el mundo, vivir viajando, tener una vida liviana, tener una vida sin preocupaciones, tener como una vida hippie, vamos a decir, como si fuese un renacimiento de todas estas ideas hippies que en una etapa de nuestras sociedades fueron como muy necesarias precisamente como una revolución a un mundo que se estaba volviendo como demasiado duro, demasiado cuadrado. Ahora, hoy por hoy eso ya no está sucediendo, ya no estamos en el mismo mundo duro y cuadrado, sino que estamos como en un mundo más complejo o como que se ha diversificado. Y seguir creyendo que se trata de explorar la liviandad o el soltarnos o el experimentar la vida sin equipaje, el seguir considerando que esa es una filosofía sana, nos termina como volviendo adolescentes perpetuos, nos terminamos como convirtiendo en personas que todo el tiempo están buscando vivir vidas sin responsabilidades. Y ahí es precisamente esto que yo les estoy trayendo, ¿no? El reconocer que todo el tiempo que tenemos ganado, todo el tiempo que nosotros podemos disfrutar de estar con un tiempo libre, no es un tiempo para no hacer nada. Si nos miramos el pasado, vamos a darnos cuenta de que era una etapa en la que estábamos como construyendo el mundo, le estábamos dando forma, estábamos construyendo nuestras sociedades, estábamos batallando por la libertad, estábamos batallando por un montón de ideales que en ese tiempo se tenía. Ahora, hoy somos los hijos de todos esos ideales, de todas esas personas que trabajaron precisamente para que nosotros podamos disfrutar un mundo libre, un mundo sano, un mundo más en armonía de lo que ellos tenían. Ahora, por supuesto que llegamos al presente y nos damos cuenta de que nuestro mundo no está en armonía, que todavía hay mucho trabajo que hacer y que precisamente hoy tenemos lo que ellos no tenían, lo que nuestros antepasados no tenían, que es el tener tiempo libre, quienes por supuesto alcanzaron esa libertad, ¿no? Porque también existe actualmente y todos lo vivimos cuando estamos en la juventud, todo como una etapa en la que nos estamos como construyendo, en la que estamos como precisamente estudiando, aprendiendo diferentes herramientas, estudiando oficios y en base al uso de esos oficios yo empiezo a construirme, empiezo a dar forma a mi vida y me empiezo a alcanzar cierta estabilidad. Pero en la medida en la que yo alcanzo cierta estabilidad, empiezo a ganar tiempo, empiezo a ganar como si se me empezase a abrir un cuestionamiento en mi mente que me dice, bueno, ¿y qué más hay? ¿Qué más toca hacer? Y ahí es cuando caen todas estas filosofías que nos empiezan a hacer creer que la vida se trata de llegar a un punto de soltura, de ya soltar la vida, de relajarme, de descansar, de viajar. Y yo debato mucho estas ideas porque siento que son ideas muy simplistas que nos hacen quedar en una adolescencia perpetua y no nos dejan entender que el mundo lo estamos construyendo todos, es una construcción que estamos haciendo como sociedad y necesitamos poner de nuestra parte para que el mundo se direccione hacia los lugares que queremos que ese mundo se direccione. Ahora, si no tomamos la posta, si no empezamos a reflexionar sobre hacia dónde queremos que nuestro mundo se dirija, si no hacemos ese ejercicio de entender que el tiempo que yo gano cuando llego a la adultez es un tiempo que a mí me toca utilizar para ponerlo al servicio del mundo en el que yo vivo.
Entender esto es entender que el mundo es responsabilidad nuestra. A veces yo siento que sentimos que el mundo es responsabilidad de alguien más, como si hubiese alguien más grande que es responsable del mundo que nosotros. Y yo digo, si nosotros estamos ocupando el mundo como si fuésemos los dueños del mundo, ¿por qué no vivirlo también como si fuese nuestra responsabilidad que el mundo esté sano, que el mundo esté en armonía o que el mundo crezca? O que los habitantes de este mundo crezcamos, maduremos, evolucionemos o nos vayamos como desarrollando. Esa idea no la logramos adquirir precisamente porque no logramos llegar al grado de madurez de entender que el mundo es responsabilidad nuestra. El adolescente, fíjense que tiene una mentalidad que es como muy inmadura, que no siente que su casa es responsabilidad propia, que la que tiene que limpiar es la madre, que el que tiene que ordenar es el padre, que el que tiene que trabajar son ellos, y el adolescente siente que tiene pocas responsabilidades. Incluso yo me acuerdo cuando estaba en la adolescencia saliendo, algo que todos hablábamos era como lo que íbamos a extrañar de la adolescencia, ¿no? Que es el no tener responsabilidades, la responsabilidad del adulto. Entonces, esa etapa en la que somos como muy inmaduros, nos cuesta el conceptualizar la idea de yo tener mi casa, de yo tener mis responsabilidades, de yo ser un padre de familia, de yo ser un líder de familia, porque el padre también es como el líder, podemos decir. Ahora, esto no solamente se vive en una familia cuando ya está constituida con un papá, una mamá y los hijos. La familia también somos nosotros como individuos. Entonces, entender que como individuos nosotros ya somos un eslabón de la familia es entender que llegar a la adultez es yo construirme en un adulto sano, responsable y lograr como volverme en ese adulto que puede como sostener su propia familia, su casa, su limpieza, su cuidado personal, todo lo que necesita a su alrededor. Ahora, una vez que yo logro hacer eso, parece que ahí se termina el trabajo y empezamos a caer en ideas de que, bueno, ahora yo quiero libertad, yo quiero no tener que trabajar, yo quiero estar como no sentir el peso de las responsabilidades de la vida. Y ahí yo siento que es como un retroceso, que en vez de evolucionar y decir, bueno, yo necesito crecer más, yo necesito madurar más, empezamos a retroceder y empezamos a creer que se trata de dejar las responsabilidades atrás. Y como yo lo veo, ahí es caer como en una adolescencia perpetua, no entender que el adulto en la sociedad es el que está liderando y el que está construyendo el mundo en el que vivimos. Cuando llegamos a estos puntos nos llega como una sensación de no solo de responsabilidad, sino de empezar a tomar posesión del mundo que yo habito. Cuando uno tiene su primera casa o tiene un... Sí, generalmente sucede cuando uno tiene su casa, ¿no? Cuando llega a tener, no cuando alquila, sino cuando logra tener su propia casa propia, ¿no? Tener su propio bien. Cuando tenés tu propio bien es como que se desarrolla en nosotros como una sensación de posesión, es como yo tener una posesión, yo tener un bien raíz que a mí me enraiza y que a mí me carga de ciertas responsabilidades. Tengo que pagar los servicios, tengo que mantener el patio, tengo que mantener las diferentes habitaciones en condiciones, yo tengo que tener suficiente fuerza como para eso sostener. Ahora, cuando uno está alquilando no pasa lo mismo porque el alquiler entendemos que es de alguien más. Como que yo estoy pidiendo prestado un espacio y no me hago responsable de más que pagar los impuestos y lo que haya que pagar el tiempo que yo esté y yo después me voy y me desintereso totalmente del bien. Ahora, cuando es un bien propio yo no me puedo desinteresar. Entonces ahí surge la posesión. Yo me posesiono del bien y ese bien empieza a ser parte mía. Yo empiezo a mandar en ese bien. Yo tengo una palabra que dice, bueno, yo voy a cortar el pasto, yo voy a pagar los impuestos. Como que yo puedo poner una puerta que la gente no entre a mi bien. Yo puedo mantenerlo de la forma que yo lo quiera mantener. Entonces yo adquiero como cierta responsabilidad del bien. Ahora, yo siento que ese movimiento lo hacemos solamente en la adultez cuando llegamos a tener un bien propio. Ahora, cuando no tenemos un bien propio, no logramos conceptualizar esta idea que les estoy trayendo ahora. De la misma forma que hasta que yo no tengo un auto, no puedo conceptualizar la idea de lo que se siente el poder viajar, el poder agarrar mi auto e irme en el momento que yo quiera, el poder tener como esa libertad o ese poder también sobre un bien propio. Ahora, con la tierra no nos sucede esto, con la tierra sentimos que es de alguien más, como que hay alguien más que tiene que cuidarla, como que hay alguien más que se tiene que hacer responsable, como que hay alguien más que tiene que resolver las cuestiones de la tierra. Y ahí es cuando yo digo, no llegamos a tomar responsabilidad sobre el mundo porque no llegamos a madurar lo suficiente para entender que el mundo es nuestro, que es nuestro y que no, es nuestra responsabilidad
que ese mundo esté en armonía, que ese mundo esté sano y que ese mundo alcance grados de prosperidad mayor. Ahora, cuando hablamos del mundo, también hablamos del segmento o la parte del mundo que toda sociedad tiene. Entonces, si nos ponemos a ver el mundo, nos vamos a dar cuenta de que está dividido en diferentes países. Y cada país va a tener como soberanía sobre ese territorio. Y cada territorio tiene una persona que es representante de la soberanía del pueblo. Entonces, cuando entendemos esto, podemos decir, sí, ya hay leyes, ya entendemos que es responsabilidad del pueblo argentino, por ejemplo, o del pueblo colombiano o del pueblo boliviano. Es responsabilidad de el pueblo el cuidado y el mantenimiento de ese sector del mundo. Es como si fuese mi gran casa. Mi pequeña casa, mi bien propio, es mi pequeña casa, yo soy responsable de ese bien, pero también está interrelacionado con mis vecinos. Yo tengo que responder por lo que ese bien hace a mis vecinos. Entonces, si mis árboles crecen muy grandes y empiezan a molestar a mis vecinos, es responsabilidad mía, yo los tengo que cortar. Y si no me hago responsable, se me puede hacer una multa. Entonces, como yo soy responsable de mi bien, soy responsable de lo que sucede dentro de mi bien, también me sucede con mi país. Nosotros somos responsables de lo que sucede dentro de mi país. Entonces, entender que yo soy responsable de lo que sucede dentro de mi país es entender que yo tengo una responsabilidad y un deber con ese país. Entonces, cuando hablaba al principio que hablaba de una deuda, también podemos decir que yo tengo no solamente una deuda con todas estas personas, la palabra deuda hace referencia como si ellos lo hubiesen hecho por mí. En realidad no lo veo tanto así, sino más bien que lo veo más como que es como cuando uno tiene hijos. Uno no construye la casa porque se la deja a los hijos y los hijos tienen una deuda con los padres. No, el padre construye la casa y la tiene edificada para la familia. Y entendiendo que nosotros somos seres que estamos como transitorios en el mundo y que nuestra descendencia es la continuación de mí, es como que yo la casa la dejo como para mi descendencia que pueda con eso construir otra cosa. Entonces es como tomar la posta de lo que yo hice y con eso voy a hacer algo. Ahora la palabra deuda viene más de todas estas ilusiones o todas estas ideas que se hace un padre, por ejemplo, cuando construye una casa para lo que cree que los hijos van a hacer con eso o la idealización de lo que viene después. Por supuesto que ahí ya nos estaríamos yendo a conceptos más holísticos y el buscar entender que si el hijo es la continuación del padre, eso que el hijo tiene vendría a ser como un logro de la familia. Lo que logró mi familia ahora es parte mía, porque yo soy parte de mi familia. Es como decir, yo heredo un regalo de esfuerzo de mis antepasados que vinieron antes que yo y con su esfuerzo construyeron esto. Ahora, cuando lo vemos así, la idea de deuda suena como un poco, no termina de resonar. Ahora, cuando entendemos que nosotros también podemos tener deudas con nosotros mismos, sería, por ejemplo, decir, si yo a mis 20 años me esforcé para aprender, no sé, para aprender, no sé, para aprender electricidad. Supongamos que yo a mis 20 aprendí electricidad domiciliaria y a mis 30 años estoy construyendo mi departamento. Si yo aprendí electricidad en ese momento en el que yo me esforcé, que yo trabajé para aprender ese oficio, si yo a mis 30 estoy construyendo mi departamento y necesito hacer la parte eléctrica y no uso ese aprendizaje o ese esfuerzo, es como si yo no estuviese respondiendo a una deuda de esfuerzo conmigo mismo. Es como decir, yo me esforcé por aprender esto, ahora te toca a vos, al yo del futuro, usarlo a tu favor. Ahora, si yo ese esfuerzo lo desecho, no lo valido, no le doy importancia, no uso ese aprendizaje, es como si yo estuviese como rechazando mi regalo. El regalo de esfuerzo que yo hice, que yo puse para que vos tengas una vida en tranquilidad, una vida en liviandad, una vida pensando en la casa, ¿no? Cuando un padre construye una casa para sus hijos. Este regalo de esfuerzo que yo hice para que vos tengas esto, lo estás como malogrando, lo estás como desechando, lo estás como mancillando con ese mal comportamiento que estás teniendo de no respetar ese
vamos a decir, esa deuda de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Si yo me tuviese que construir una casa hoy, tendría que poner todo este esfuerzo que ya pusieron por mí. Entonces, cuando yo digo todo este esfuerzo que pusieron por mí, es todo este valor o este regalo que este padre o madre hace a mí. Y cuando ese padre o madre me hace un regalo, si yo ese regalo lo tomo y lo desecho, es como si yo todo ese regalo de esfuerzo no lo estuviese como valorando, no lo estuviese como aprovechando. Entonces ahí se genera esta sensación de una deuda. No porque yo tenga la obligación de hacer lo que mi papá o mi mamá quisieron que yo haga con ese regalo, sino más bien con que yo tengo el deber de hacer algo con ese regalo y que ese regalo sea utilizado en pos de algo positivo para mí, si es un regalo que me dejan para que yo pueda vivir y yo pueda estar en armonía. Si nos vamos al ejemplo del individuo, vamos a poder entender que el concepto cuando está vivido en un sistema familiar se vive un poco igual. ¿Qué quiere decir? Si yo vuelvo al ejemplo de mis 30, no estar usando lo que yo me esforcé a mis 20, es como si yo estuviese malogrando mi esfuerzo. Ahora, si yo lo uso a mi favor, es como si yo estuviese usando o estuviese, sí, como que estuviese tomando posesión precisamente de ese regalo o de eso que me facilita mi experiencia actual. Verlo de esta manera nos permite como entender que está entrecruzado lo que se hizo en el pasado con lo que se está haciendo en el presente y con lo que se proyecta hacia el futuro. Entonces, sería como decir, si todos como sociedad nos ponemos a limpiar un océano o un río, vamos con un río que es más chico, nos ponemos a limpiar un río y viene una generación de dentro de 50 años y lo ensucia completamente. Entonces ahí podemos decir todo el esfuerzo que como comunidad pusimos para limpiar este río, esta comunidad de dentro de 50 años está como malogrando ese regalo, todo ese esfuerzo, esa deuda de esfuerzo no se está generando precisamente, se genera como una deuda eh, por no estar usando aquello que se generó, o por no estar usando o no estar utilizando ese regalo o ese bien que se construyó. Ahora, para poder entender este concepto con más claridad, lo podemos entender como, o mejor dicho, podemos ver a las deudas como si fuesen una falta. Entonces, si entendemos a la deuda como una falta, vamos a poder entender que siempre que hay una deuda, previamente tiene que haber habido un pedido, ¿sí? Ese pedido, para poder ser como cumplido, se tuvo que haber hecho todo un esfuerzo. Y una vez que se cumple aquello que se pidió, se cubre una necesidad. Esa necesidad que se cubrió deja de ser necesitada y se pasa a una nueva necesidad. Ahora, si yo tengo un pedido y ese pedido cuando llega yo lo rechazo, vamos a decir que se genera una falta en esa necesidad que estaba buscando ser cubierta. Ahora, en una metáfora más simple podemos decir, supongamos que la mano está haciendo un pedido al cuerpo de sangre para poder como subsistir, ¿no? Entonces la mano necesita sangre, tiene una necesidad, como todas las partes del cuerpo necesitan sangre. El resto de mi cuerpo va a estar produciendo la sangre para esa mano. Ahora supongamos que en las venas cuando la sangre está entrando la mano la rechaza. En el momento en el que rechaza la sangre, la mano va a empezar a tener una falta, va a empezar a tener una deuda con todo aquel aspecto corporal que estaba precisamente generando la sangre, vamos a decir. Aquello que yo necesitaba para cubrir la necesidad. Entonces, entendiendo que somos una unidad, podemos entender que si en mi familia hay una necesidad de una casa, volvemos a ese ejemplo, yo la cubro con un esfuerzo y ese esfuerzo me da como un producto, aquello que yo obtuve por ese esfuerzo y ese producto cubre una necesidad. Ahora, si esa necesidad que fue cubierta en mi familia, cuando me llega a mí, yo la rechazo o la malogro, es como la mano que está rechazando la sangre. El mismo pedido que surge de una necesidad de mi sistema familiar, yo lo rechazo.
Y muchas veces rechazamos el regalo, vamos a decir, desde nuestra inconsciencia, desde no entender que aquello que me han heredado es como vamos a decir, una necesidad que fue cubierta, un logro adquirido de la persona que vino detrás de mí. Entonces cuando yo lo empiezo a ver así, empiezo a entender que somos un todo, que estamos entrelazados unos con otros. Y empiezo a entender que todas mis necesidades yo las puedo cubrir en base a mi esfuerzo, y en la medida en la que las voy cubriendo voy alcanzando nuevas necesidades, como he hablado en la pirámide de las necesidades, que ahora lo saqué al video me parece, pero después si quieren hago otro que hablaba de la pirámide de Maslow y cómo creo que es un psicólogo, que él desarrolló la pirámide de las necesidades humanas y hablaba cómo a través del ir cubriendo ciertas necesidades subimos o accedemos a necesidades superiores. Entonces, entendiendo que siempre que cubrimos una necesidad subimos un escalón en la escalera de las necesidades, siempre que un antepasado cubrió una necesidad por mí, yo ya estoy en un escalón más arriba porque tengo ese producto y ese beneficio, vamos a decir, de aquella necesidad que fue cubierta en el pasado. Ahora, si yo rechazo ese producto, ahí me genero una deuda. Quiere decir que si yo me traslado a la deuda como una falta, voy a poder decir, ok, hay una necesidad que yo tenía cubierta que ahora me falta. Algo que yo ya tenía me empezó a generar una falta. Entonces yo a mí se me despierta una falta que en el pasado fue cubierta. Entonces el psique humano empieza a entrar como en una contradicción de decir, pero si yo tenía este bien, ¿por qué ahora no lo tengo? Entonces me genera esa necesidad. A veces sentimos que esa necesidad no dejó de tener como sentido, podemos decir. Y sí, y es válido también el poder, a medida que uno va avanzando en la vida, poder reconocer que ciertas necesidades del pasado ya no las tenemos hoy. Entonces me puedo deshacer de ciertos bienes que se lograron en el pasado, pero siempre va a ser a través de una venta o de alguna transformación del bien, no de un rechazo de ese bien. Entonces, volviendo a este concepto de la deuda y trasladándolo a el tiempo y a la sociedad, vamos a poder decir que nosotros como sociedad tenemos un, eh, todo un conjunto de productos que hemos adquirido de nuestros antepasados. Y si yo rechazo todo lo que me han dejado, empiezo a generar una falta en mí, o todas esas necesidades que fueron cubiertas las empiezo a perder. Entonces, esto sería como ver, si lo vemos en la ley, podemos decir, si yo dejo que un gobierno saque leyes o sí como derechos adquiridos que yo adquirí a través del tiempo, supongamos que ahora de repente venga un gobierno que diga vamos a trabajar 12 horas por día. Entonces ahí hay una protección de los derechos adquiridos en la ley, pero como toda ley se puede transformar. Entonces supongamos que viene un gobierno que transforma una ley y me saca bienes adquiridos, logros, necesidades cubiertas que en el pasado fueron cubiertas. Si yo no presto atención, si yo no pongo un límite, si yo no digo no, si yo no digo basta, empiezo a generar faltas conmigo mismo y con mi pasado, que fueron todas estas personas que lucharon para yo tener cubiertas estas necesidades hoy. Entonces yo estaría malogrando ese regalo. A ver si ahí pude como explicar la idea, esta idea de la deuda. Si la trasladamos al concepto de la falta, lo vamos a poder ver. Entender que una deuda es una falta, es como un espacio vacío, es como que algo se me generó, como si fuese una necesidad que ya estaba cubierta que ahora necesito volver a cubrir. Entonces sería como ir retrocediendo. Volviendo a la cuestión del adolescente, sería como decir, aquel adulto que logró adquirir ciertos bienes, que logró cubrir ciertas necesidades, que de repente se libera de todo, vende todo y se va a viajar por el mundo, vende todo y hace como ciertos movimientos buscando la libertad, lo que no se da cuenta es de que empieza a generar nuevas necesidades para sí y para el conjunto social que habita. Aunque no tengas hijos, también va a ser para el conjunto social que habitas, en el cual lo vas a dejar falto de tu presencia, de lo que vos podés aportar, de lo que vos podés dar a ese sistema social. Entonces cuando lo vemos desde acá, entendemos que a todos nos toca, que todos recibimos ciertas necesidades cubiertas, que todas esas necesidades son como todo un producto del cual nosotros podemos empezar a trabajar para el futuro, y que si yo me deshago de eso se me empieza a generar una deuda con mi pasado,
una deuda con una parte mía que construyó algo para que yo hoy no lo necesite y poder seguir, que tengo que volver a construir eso otra vez, como que doy un paso hacia atrás. Y la invitación con este video, que es un poco complejo, me parece, me costó como explicarlo, sería como comprender que el tiempo que yo gané, el tiempo que yo tengo como un logro, hoy en el presente, es una responsabilidad que a mí me toca tomar posesión y empezar a usarlo para crecer, no para buscar volver a mi adolescencia y sacarme responsabilidades, sino para tomar más responsabilidades. Y la próxima responsabilidad cuando somos adultos es tomar la responsabilidad del mundo. Si yo logro entender que a mí me toca como adulto tomar la responsabilidad del mundo, logro entender que tomar la responsabilidad del mundo es como un paso más allá en el cubrir necesidades. Solamente que esta es una necesidad social, es una necesidad mundial que nos invita, o bueno, mundial es como súper grande de decir, pero creo que se entiende a lo que me refiero, que nos invita a tomar la responsabilidad por lo que está sucediendo en el mundo en todos los niveles. Y esa responsabilidad solamente la pueden tomar los adultos, una vez que ya atravesaron la adolescencia, que ya atravesaron la joven adultez y que ya están en una adultez mayor, que tienen tiempo para pensar, para reflexionar, para hacerse preguntas, para cuestionarse, para buscar, para impulsar cambios. Ese es el momento en el que nos toca tomar más responsabilidades, no sacarnos. Y yo siento que como sociedad estamos fallando en el entender como adultos que cuando crecemos nos toca aumentar nuestras responsabilidades, no quitarnos. Y la responsabilidad que sigue es la responsabilidad social, la responsabilidad con mi mundo y con mi sociedad. Espero que les guste esta reflexión, que les dé para pensar. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.